Inicio de transmisión. ¿Qué horas son, mi corazón? Falta un La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, le invita al Webiradio cómo la pandemia transformó nuestra forma de hacer comunicación popular. Escúchelo este miércoles 8 de junio, 9 horas Centroamérica, 10 horas México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador, 11 horas Caribe, Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, 12 del mediodía Argentina y Brasil. Siga la transmisión vía Facebook Live. ALER, 50 años. Pasión por la vida. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos arrancando este Webiradio, miércoles 8 de junio, 12 horas, hora Argentina, 10 horas, hora Ecuador, Quito. Aquí les habla Camila Hernández Benítez, desde el sur de la Argentina, desde la Patagonia, más precisamente desde Viedma, Río Negro, desde Radio Encuentro y NTV. Bueno, participando y dando la apertura, ¿no? Justamente a este encuentro, a este nuevo Webiradio, que en este caso nos invita a reflexionar y a debatir en cómo la pandemia ha transformado nuestra forma de hacer comunicación popular. Creo que sin dudas ha sido un tema que ha modificado nuestras agendas, nuestras formas de hacer comunicación, nuestras formas de organizarnos laboralmente también, y por supuesto de los contenidos que elegimos producir y elegimos sacar al aire en nuestros medios. Antes de arrancar y antes de ir presentándonos, quiero comentarles que estamos contando con el apoyo técnico de Iván Terceros, de CIESPAL, el Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina. Un laburo enorme que están realizando para que puedan estar en vivo viendo esta transmisión. Nos pueden estar viendo en este momento desde el Facebook de ALER, y también en la sala de aquí de reunión quienes estén participando, y por supuesto también nos pueden estar escuchando o viendo en diferido en los distintos medios que van a estar tomando esta transmisión. Brevemente me presento, les decía, aquí estamos desde Radio Encuentro y desde NTV, participo también en Radio Gráfica en Buenos Aires, otra radio comunitaria de allí del sur de la capital. Muy contenta y agradecerles también por la convocatoria y por el espacio para llevar adelante esta moderación. Así que, si les parece, vamos arrancando. Estamos también abiertos a que nos envíen sus preguntas, sus consultas, para ir también debatiendo en esta segunda parte del encuentro y poder también enriquecernos con las experiencias y con las cuestiones, ¿no?, que vayan surgiendo. Le doy entonces la palabra en primer lugar a Edmundo Armando Grijalva Brito. Él es profesor y autor del libro Radio Comunitaria en Pandemia, Aprendizajes y Experiencias. Es licenciado en Comunicación Social, magíster también en Divulgación Pública de la Ciencia y la Tecnología, doctorando de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, y también coordinador del grupo de investigación, comunicación, cultura digital y narrativas. Bienvenido Edmundo aquí a este Webiradio. Gracias por este rato aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Camila. Buenos días, América Latina. Gracias por la invitación de ALER y la transmisión también con el apoyo de CIESPAL y Iván Terceros. También saludos a mi grata amiga Graciela Martínez, con quien compartimos varias preferencias por las sonoridades y la radio. Bien, creo que en honor al tiempo, que siempre es nuestro buen amigo que nos ajusta las modalidades de este diálogo, ahora virtual, pero siempre sonoro, muy cercano, muy próximo a nuestros oídos. Debo contextualizar esto de cómo es que la pandemia nos fue transformando en el quehacer radiofónico, y especialmente de la radio popular. Y claro, recordemos que en el 2020, para todos en un inicio fue de susto. Y creo que ese susto nos generó cierto silencio. Ese silencio, obviamente, de susto
después se transformó en un terrible ruido, porque del susto de entender que ya estamos contagiándonos y tales cosas, y por el confinamiento, obviamente la radio tuvo que cambiar su forma de trabajo, tanto en la cabina, tanto en la gestión y rutina periodística, de proximidad o vinculación con la comunidad, en fin. Y claro, eso nos obligó a ajustarnos de otra manera, a reinventarnos o crear otras modalidades de trabajo desde la casa también, en fin. Entonces las coberturas se hicieron un poco más difíciles, pero creo que también disfrutamos de otro tipo de sonoridades, especialmente aquí en este equinoccio en la mitad del mundo, en Quito. Por fin escuchábamos pajaritos, en fin, pero los reportes eran más bien angustiosos porque comenzó después el ruido de de la información de cuántos muertos, cuántos contagiados, que la política pública, que, en fin. Creo que las narrativas ahí fueron diferentes y también esto obligó, y al menos en lo que nosotros hicimos la investigación aquí en Ecuador, constatamos que hubo mejor oficio ético en periodismo en las radios comunitarias que en las radios privadas y públicas. La razón, la radio pública y la radio privada pues se llenaron de fake news, noticias falsas. Entonces la comprobación fue bastante penosa al inicio. Después, claro, fue mejorando. Pero en las radios comunitarias en Ecuador, por otros motivos, por esa vinculación en territorio, exigía que la dinámica sea otra. Saber si esta información es la apropiada para dar al grupo humano al que se pertenece la emisora. Y entonces, claro, también aquello de los saberes ancestrales, saber cómo es que se maneja la comunidad, qué alimentos puede utilizar, qué hierbas también, en fin, todo eso fue necesario. Entonces se hizo un mejor trabajo de criba de informaciones en esta infomanía que se daba, que era tan ruidosa y que se mantiene ahora se ha incrementado. Y la radio creo que cumplió ahí un papel bastante bueno, al menos aquí en esta parte andina. Creo que en América Latina sucedió casi igual. Fue marcar la diferencia. Ahora bien, es cierto que en cuanto a comunicación, educación, salud, había una terrible crisis, y claro, la económica también, la política también, pero en estos tres asuntos es que yo me voy a concretar. Primero porque si fallaba la comunicación a nivel masivo en las urbes, no fue lo mismo en las localidades y en el territorio. Indudablemente que al inicio sí hubo crisis, pero después se fue, como siempre, la radio popular, comunitaria y educativa ha buscado siempre formas de resolver, y creo que en eso hay harta experiencia para resolver. Entonces, bueno, en tanto la salud y la educación y la comunicación, creo que fue un momento bastante especial para nuestras emisoras, porque hubo la necesidad de volver la mirada y también rescatar el valor, la experiencia y también esos aprendizajes que, insisto, ya estamos acostumbrados en estos tipos de radios, de estar pendientes de qué es lo que requiere nuestra población, porque hay mayor compromiso social. Y entonces, bueno, volver la mirada aquí en Ecuador resultó bastante especial porque en las escuelas unidocentes y en algunas otras escuelas que, claro, se veían con imposibilidad de llegar con los procesos educativos porque no llegaba el internet, porque no había computadores, en fin, el acceso a la tecnología era demasiado limitado. Entonces la radio comunitaria, también en algunas con mucha experiencia en procesos educativos, se volvió una herramienta efectiva, muy necesaria y auxiliadora. En el caso de la salud, que ya anticipé algo, pues claro, también, si esas indicaciones que daba la política pública estaban acordes con la vida de la comunidad.
Y entonces se fueron ajustando, inclusive la forma de utilizar las plantas medicinales, el apoyo psicológico, inclusive, porque ahí comenzaron a darse otros temas que, aunque ya se venían trabajando, generó también otras motivaciones de narrativa. El acompañamiento psicológico, aquello de sentirse confinados, unos en la ciudad y otros obviamente totalmente relegados de la tecnología, en fin, pues fue evidente que la radio comunitaria estaba apoyando procesos de acompañamiento psicológico, religioso, en fin. Pero a más de eso, también se preocupó del abastecimiento de alimentos y también de hacer acompañamientos en las vocaciones productivas, que no son solamente apoyo para el campesino e indígena, sino distintas otras vocaciones. Y de estas también apoyo a emprendimientos, a aquello de apoyar a la comunidad con distintas habilidades y también formas productivas para que tanto en la ciudad como en el campo se pueda abastecer y puedan sobrevivir mejor la pandemia. Entonces, en este sentido, creo que se fue modelando de otra manera, pero también la estética de las narrativas cambió. Porque ahora creo que nosotros estamos muy pendientes de estas nuevas modalidades de inserción económica, productiva, educativa y también del cuidado de la salud. Y va generándonos otro tipo de perspectivas, prospectivas y también estéticas del uso de los sonidos, de la música y también aquello de saber contar mejor y establecer relaciones de interlocución con nuestra audiencia. Creo que esto, tal vez si estoy en el tiempo porque no lo tomé, nos pone, creo, como para iniciar este diálogo. Bien, estamos bien de tiempo y bueno, fui anotando, ¿no?, algunas cositas, algunos disparadores que fuiste mencionando en Mundo en relación a, bueno, por un lado, las estéticas, ¿no?, de las narrativas, cómo fue modificándose eso a lo largo de la pandemia, la cuestión de la salud, ¿no?, en la comunicación, digo, en nuestros medios. Quizás sería bueno, si quieren lo dejamos para el cierre, pensar que hay cosas o cuestiones que los medios populares, los medios comunitarios ya teníamos, ¿no?, más trabajadas y quizás más arraigadas, y que en realidad lo interesante fue ver cómo los medios comerciales tuvieron que ayornarse, ¿no?, a tener una mayor responsabilidad y a tener otras cuestiones en cuenta a la hora de estar comunicando y estar haciendo comunicación en una pandemia mundial, ¿no? Creo que ahí también hay un disparador para pensar, pero bueno, si quieren, si les parece, lo retomamos sobre el cierre para seguir reflexionando. Y bueno, vamos a pasar ahora entonces a darle la bienvenida a Graciela Martínez Matías. Ella es de la Universidad Nacional Autónoma de México, más precisamente es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y también es profesora e investigadora en la misma universidad. Le damos la bienvenida entonces a Graciela y le agradecemos también su participación aquí en este Webiradio. A ver si estamos, vamos a pedirle que se desmutee a Graciela, a ver si la podemos escuchar. Ya me escucho. Ahí estamos. Perfecto, ¿no? Lo que ocurre en esto que siempre se nos olvida prender el micrófono. Pues decía yo, Camila, pues un gusto maravilloso estar en este programa, gracias a la invitación de María, a tu moderación. Me parece que hace tiempo yo quería, ¿no?, estar en ALER, ¿no? Siempre soñaba con ALER, así que les puedo decir que me llena de felicidad y de agradecimiento. Bueno, pues a mí me invitaron a participar un poco para hablar de las sonoridades en tiempos de pandemia y su vinculación con la radio. Yo quisiera comenzar a señalar la importancia del sonido. El sonido como un elemento que está ahí en términos, ya lo decía Armando, estéticos, pero también la parte emocional. Pero también el sonido está vinculado con la parte de la economía política. Ahorita explico todo esto, con la parte de la psicoacústica, con la parte biológica, con la parte de la identidad y la cultura, ¿sí? Del territorio
emanan toda una serie de sonoridades muy importantes que hay que tomar en cuenta. El sonido como un elemento fundador, ¿sí? Como un elemento artístico, como un elemento importantísimo. Bueno, pues nos dimos cuenta que cuando inicia la pandemia, nos llegaban imágenes, no sé, Argentina, Ecuador y en fin, América Latina, imágenes de Italia, de Francia, de España, donde la gente estaba en los balcones con conciertos, también en las azoteas, y tomando el vino y compartían. Y yo dije, ay, qué lindo es eso, ¿no? Y entonces, pero dije, ¿quién hace eso? Y ya después viéndolo en el caso mexicano, dije, claro, ¿quiénes están ahí? Las personas que tienen la posibilidad de hacer trabajo en casa. Y entonces yo comencé a pensar y me di cuenta que en la calle, había muchos sonidos, porque ahí no se cerraron, las calles no se cerraron, el espacio público no se cerró y sonaba de una forma distinta. A partir de eso, yo comencé a escribir sobre los sonidos de la subalternidad y los sonidos hegemónicos, aquellos sonidos que van a estar precisamente en aquellas personas que van a tener la posibilidad de estar en casa con sus conciertos, con las grabaciones desde la casa, con el balcón como un espacio público para la difusión de sus conciertos, comenzaban a tomar la copa, a intercambiar, pero esto estaba desde la parte de la estructura, desde arriba, la parte nuevamente de la verticalidad. Y también hubo algo que me llamó mucho la atención. En México tenemos el Zócalo capitalino, que es gigantesco, que siempre está lleno. En tiempos de pandemia estaba vacío. Y estaba un músico organillero, ¿no? Que sonaba en solitario. Y fue muy fuerte, lo que implicó precisamente hablar también del elemento silencio. El silencio en tiempo de pandemia va a tener una significación. Por lo tanto, en un primer momento yo hablaría de sonidos hegemónicos, que es la parte de la música, las charlas, las copas, los conciertos, aplaudir a la gente desde las azoteas, a los prestadores de los servicios de salud, pero a ras de suelo había otro tipo de sonidos, los pregones de aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de quedarse en casa, por ejemplo, los vendedores ambulantes, pero también qué pasa con la gente del servicio de basura aquí en México, las panaderías, las tortillerías. O sea, vamos a darnos cuenta que va a haber un mundo acústico, un paisaje sonoro muy importante que nos va a hablar. Y yo decía hace un instante también de la economía, porque mucha gente se queda sin empleo. Y al quedarse sin empleo, pues tiene que buscar la forma de vivir. Y entonces van a generarse nuevos comercios y nuevos pregones. En su momento, yo recuerdo que aquí en México los mercados pues estaban cerrados y la gente salía con sus camionetas a vender en las calles su verdura, su fruta, y había nuevos pregones. Gente que no se quedó sin empleo comenzó a vender donas, panqués, panqueques, etcétera. Y entonces había nuevas sonoridades. Pero también la pandemia nos trajo la venta de nuevos productos, la parte de las mascarillas. ¿Cuándo imaginamos que iba a haber un pregón de las mascarillas o las famosas caretas? Y entonces, o el gel, y nos dimos cuenta que eso había cambiado. Pero también el mundo de la radio hacía de casa. La radio no iba a la parte de la cabina de radio, sino nos dimos cuenta que había nuevas posibilidades de expresión, de producción y de difusión. Y entonces, ya primero señalar que en los espacios públicos va a haber paisajes sonoros completamente distintos. Posteriormente, la radio va a generar nuevas formas de producción, de difusión, pero también de escucha. La escucha como un elemento fundamental.
Y me parece que en la radio comunitaria eso ha sido muy importante, como escucho. Y este mundo de sonoridades me regresaba, diría este filósofo coreano que radica en Alemania, Byung-Chul Han. La radio de alguna manera era la ventana para regresar a mis rituales. La pandemia me arrebató mi ritual, mi forma de vida. Y entonces, estar encerrados, ¿qué significaba? Y la radio se convirtió en esta ventana para que en el momento de poner las sonoridades y también saber que alguien estaba atrás, que había seres humanos fuera. ¿Por qué? Porque generó también una cuestión emocional muy importante. Y la radio también, decíamos, tiene que ver con las emociones y los sonidos también. Dentro de este periodo me tocó hacer paisajes sonoros para Zacatecas e identificaciones. Y la gente llamaba a la radio para decir, es una forma de conectarme con el otro, la parte de la proximidad, pero también darnos cuenta, y ya voy aterrizando en términos de la radio comunitaria, de lo que siempre se había hecho en radio comunitaria, que para nosotros es normal, el trabajo en colectividad, ¿no? Para otras personas comenzaron a aprender eso, el trabajo en colectividad. Por lo tanto, la radio comunitaria está generando una serie de pautas y paradigmas completamente distintos. Dentro del mundo de las sonoridades, precisamente de la radio comunitaria, siempre habían estado esta parte de los lugares comunes, pero no por tan comunes dejan de ser importantes, que se mete la gallina, que se mete el gallo a cantar, que se escuchan los sonidos del burro, las calles, porque a diferencia de las ciudades, donde teníamos que estar en nuestro departamento o en nuestras casas, en provincia no, la parte rural permitía otra posibilidad, la parte del campo. Y mi vínculo también con la naturaleza, con estos sonidos y reconocer la parte de los sonidos de la naturaleza, pero una revaloración también de los sonidos de mi cotidianidad y la significación que van a tener. Y esta radio comunitaria, en términos de sonoridades, le van a dar más elementos para hacer un montaje único y hacer un tipo de narrativas que van a ser completamente distintas a la parte hegemónica. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que en términos de montajes y en términos de narrativas van a ser distintas. Recién acabo de hacer un artículo para Sevilla que me acaban de pedir y lo hice sobre las pedagogías de coloniales en la radio comunitaria a partir de la interculturalidad y por supuesto la decolonialidad y proximidad, 3 categorías que creo que son muy importantes. Y entrevistando a la gente de Shimay Radio y de Radio Nandía, pues me hablaban precisamente de cómo su filosofía de vida, de pueblo originario, de comunidad indígena, les permite y les permitió hacer otro tipo de producciones. La parte de su vínculo precisamente con el territorio a la hora de la siembra, la parte con las deidades, la deidad de la abundancia, la parte con los granos, las semillas, pero también con las emociones. Las montañas, ellos me hablaban mucho de las montañas, y dar cuenta precisamente de que la cosmovisión dentro de la pandemia les ayudó precisamente a entender precisamente estos contagios, esta enfermedad desde otra perspectiva. Y lo que ya decía Armando, regresar precisamente a algo que ha sido parte de la vida, a la medicina tradicional. Y entonces, otra vez, dice, las sonoridades eran distintas porque el fogón de hervir las hierbas era distinto y había que grabar eso. Y también había que dar cuenta de los testimonios. Y entonces, a diferencia de lo que pasó en las ciudades, donde había violencia contra los prestadores de servicios de salud, dentro de las radios comunitarias, sobre todo indígenas, fue como abrazar a sus curaderos, a aquellas personas que les proporcionaban salud. Y termino con esto. Un alumno hizo un trabajo que le puso zapatos blancos
donde entrevistó a personal, profesionales de los servicios de salud, para que hablaran sobre la violencia de la que eran objeto. Y esta violencia de la que eran objeto, ellos hablaban de cuando salían a una persona le echaron cloro, a otra persona la ofendía, pero también hablamos de las sonoridades en el metro. En el metro de Ciudad de, ¿no? Aquí es grandísima, pero siempre estaba lleno de manera tradicional, pero en esos días solamente se escuchaban los tacones, ¿no? En solitario de las mujeres o los pasos fuertes de los hombres que iban a trabajar, los sonidos de los supermercados, el llanto por la pérdida. Entonces nos vamos a dar cuenta que la pandemia nos trajo muchas enseñanzas y una de las enseñanzas es escuchar y revalorar las sonoridades y el paisaje sonoro y darnos cuenta que en este mundo de sonoridades sí está la parte hegemónica y también subalterna, como diría Gramsci. Y es el momento, ¿no?, de ir analizando este tipo de paisajes y dar cuenta que la radio comunitaria está generando nuevas pedagogías de comunicación a partir de la interculturalidad, de la decolonialidad y la proximidad, pero haciendo uso de forma responsable y desde el territorio de los sonidos. Esta sería mi participación para iniciar. Muchas gracias, Graciela, por tu participación. Bueno, muy interesante también esto que planteás para rever, ¿no?, y revisar la cuestión sonora en nuestros medios, no solo hacia adentro, sino hacia afuera, cómo se comunica y los sonidos, ¿no?, que se fueron encontrando y que se fueron modificando y que fuimos quizás también descubriendo, ¿por qué no?, en las grandes ciudades o también en las ruralidades. Es también una arista muy interesante para desarrollar. Vamos a comentarles a nuestra audiencia que nos están escuchando y siguiendo desde Bolivia, Perú, desde El Salvador, desde Ecuador y desde Argentina. Así que el saludo para todas y todos quienes están acompañándonos aquí, por un lado, en esta sala de reunión de Web Radio, y también quienes nos estén siguiendo desde el Facebook de ALER. Recordemos, por supuesto, que esto es en el marco, ¿no?, de los 50 años de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, bueno, estos ciclos de Web y Radios que se están realizando desde ALER. Voy a darle el paso ahora a, bueno, quien va a estar a cargo de las preguntas que nos están llegando a nuestras redes y, bueno, también quienes quieran participar aquí en la sala de reunión, a María Cianci, que va a estar justamente sistematizando las preguntas que van llegando aquí a esta jornada que estamos llevando adelante. Bueno, muchísimas gracias, Camila. Además, qué lindo poder compartir este espacio. Llegan muchas preguntas, así que vamos a tratar de sintetizarlas y Graciela y Edmundo seguramente nos ayudarán con más reflexiones. Desde Argentina, un comentario: la radio comunitaria también fue una herramienta ante el cierre de las escuelas. Participamos de varias investigaciones que dieron cuenta de eso, a ver si nos pueden hacer algún comentario sobre este rol educativo de la radio comunitaria. Una pregunta para ambos y ambas. ¿Qué significan las subalternidades en la comunicación popular? ¿Hay un escenario dentro del propio escenario de lo popular? Cambiaron los sonidos de nuestra comunidad en el aislamiento. El silencio fue tremendo en muchos lugares y la cotidianidad de la radio sostenida en esos momentos nos daba un respiro, ¿no?, un poco de vida. Pregunta: ¿cómo se pueden decolonizar las estéticas sonoras? ¿Nos pueden dar algunas claves desde la investigación? Muchos saludos para ambos desde México y desde Ecuador. Y por ahí también Saúl nos comenta: creo que el sonido fue sanador para todas y todos, con productos comunicativos que permiten fortalecer nuestra mismidad. Muchísimas gracias, Camila. Seguimos anotando los comentarios, inquietudes y les invitamos a seguir en esta sintonía. Muy bien, perfecto. Bueno, si les parece, Edmundo, Graciela, una de las primeras preguntas que, bueno, yo también quería consultarles acerca de esto era justamente esto, ¿no? Bueno, cómo la educación en nuestros medios comunitarios, en nuestros medios populares, tuvo que rever su rol, digo, ante el cierre de las escuelas, por ejemplo, y teniendo también en cuenta las experiencias de muchos medios comunitarios
que brindan, por ejemplo, contenidos educativos, ¿no? Digamos que se da ese servicio, bueno, cómo se debe haber visto también modificado durante la pandemia. Empiezo, bueno, Adelante. creo que el rol de la radio comunitaria y popular y también educativa fue salvadora. Primero porque al fracasar en los sistemas de salud y los sistemas de educación, al confinarse, y pese a que ya teníamos ciertas aproximaciones y ciertos hábitos de manejo de la tecnología, de usos de tecnología emergente, el celular, las aplicaciones, en fin, creo que nos sorprendió a todos el hecho de no tener accesos, darnos cuenta que no eran, no habían los accesos necesarios como para que los procesos educativos se garanticen. Entonces, la educación formal, pues muchos en mi país, muchas escuelas se cerraron porque no tenían esa posibilidad de acceso. Si en la misma escuela tenían computador, en las escuelas menos. Si no tenían tampoco servicio de internet, en las poblaciones rurales tampoco. Y en la ciudad también muchos de los barrios estaban impedidos de al acceso a la internet. Y con un celular querer aprender toda una familia en distintos grados o niveles, pues era complicado. Pero en las radios comunitarias apareció toda esa vocación que siempre ha sido parte de su proyecto político, organizativo y cultural, que es la educación. Ya había, sí, ese conocimiento, o al menos la metodología de la educación a distancia, ya estaba, ya ayudó también para convertirse en esa aula sonora, o también en lo que en mi país, en Quichua, se diría el Yachayhuasi, o sea, la casa del saber, para poder generar estos procesos que no solamente estuvieron apoyando los procesos de educación formal, sino también procesos alternativos, por ejemplo, de ayuda en la ciudad, de qué tipo de alimentación tradicional puede ser eficaz para que por la dificultad de comprar, de abastecerse, y también por la dificultad de obtener dinero, porque claro, también el desempleo fue una terrible situación que generó más pobreza. Y poder alimentarse, alimentar la familia, fue pues como necesario volver a la cocina tradicional, a la cocina de la abuela, en fin, y a la comida comunitaria. Pues sí, los distintos productos, por ejemplo, en el mundo andino, ayudaron mucho. Volver a comer quinoa en la serranía ecuatoriana ayudó muchísimo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, la radio apoyó en varias cuestiones y gestiones educativas. Fortalecer la cultura. Ayudó muchísimo que obviamente se comunique en su propio idioma. En quichua, en chapale, allí, en fin, de varias nacionalidades en nuestro país, en Ecuador, hubo esa posibilidad de que la radio, utilizando el idioma de las comunidades, se transmita adecuadamente la información, pero sobre todo se fortalezcan procesos culturales y de afirmación identitaria a través de la lengua. De otro lado, las mismas formas celebrativas de las comunidades, poblaciones rurales, inclusive urbanas, se vieron fortalecidas por la radio alternativa. Situación que no se preocupó la radio comercial, que siempre está más preocupada de obtener los réditos económicos, de ver que no se le vaya el cliente, ¿no? Y que si el Estado pone plata, que obviamente también aparezca en la gestión pública las cuñas para llamar a la vacunación y tales otras cosas, ¿no? En tanto que hubo otras preocupaciones y otras maneras también de generar organización. Y entonces en estos procesos que creo que ya ha trabajado mucho nuestra radio comunitaria en América Latina, esas formas de ya aplicadas de educación y formación y organización social fueron muy útiles en las ciudades.
porque logró también contagiar de bondad los procesos educativos en los barrios, en los cuales, claro, ya aparecían se rescataba estos rasgos, estas características comunitarias para poder ayudarse a sobrevivir en las distintas localidades urbanas. Bueno, por ahí creo que también Graciela tiene más que aportar al respecto. Me parece muy interesante esto. Yo creo que desde la parte de la educación formal, la radio ya tenía camino avanzado. O sea, la radio comunitaria ha sido durante la década de los 70, de los 80, en América Latina tuvo esa función educativa. Así que eso no está tan alejado, simplemente se reforzó. Eso ya estaba. Aquí lo que es bien interesante, cómo también la radio pública se va a acercar para conocer este tipo de enseñanzas. Y creo que ahí la radio comunitaria comenzó a compartir todo esto. Algo que me han platicado es los jóvenes bachilleres, los jóvenes universitarios o las personas mayores de aquellos que van en la escuela primaria o aquí en la escuela kinder elemental, son los que retomaron el micrófono. El micrófono que asumieron la responsabilidad. Me llama mucho la atención el papel que van a tener los jóvenes bachilleres, precisamente para generar cómo van a acompañar a los pequeños en este proceso. Pero si vamos mucho más allá del concepto de, a mí no me gusta mucho educación porque me parece que es como muy, ahora sí, colonialista, ¿no? Toda la parte vertical, ¿no? Yo soy aquí el maestro. A mí no me gusta eso, ¿no? Por eso me gusta más la parte de Freire, la parte de la pedagogía, más Fanon. ¿Cómo me acerco para compartir? Y cómo podemos ir transformando. Y en ese sentido, la radio comunitaria me parece que va a cumplir ese papel precisamente de generar este tipo de, dirían en Oaxaca, de compartencias, de compartir, de generar esta parte de comunalidad. Compartencia, dicen ellos, que es compartir en felicidad, ¿sí? Aclaro para que no me digan, ay, está mal, porque una vez yo les dije, es que no se dice compartencia, se dice compartir. Y me dicen, ¿y por qué solamente desde la academia se generan categorías? Nosotros también podemos generar categorías. Y yo quiero decir compartencia. Bueno, pues, y hablan de la comunalidad también, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que fue enseñar también y compartir la parte de la alimentación. La alimentación como un elemento fundamental. ¿Qué vas a echar a tu cuerpo? Porque lo que echas a tu cuerpo, decía Marguerite Yourcenar, se va a convertir en fuerza, en coraje, en sangre, en pensamientos. Por eso hay que aprender a comer, ¿no? Y yo siempre he comentado aquí en Ciudad de México, esto que está tan de moda ¿no? En la Condesa, en la Roma, de ir a lugares orgánicos, ¿no? Restaurantes carísimos orgánicos. Le digo, no, pues eso en mi pueblo es lo normal, ¿no? Eso es lo normal, es comer precisamente bien. Y comer dando gracias precisamente a la naturaleza que te provee. Me parece que es aprender a cosechar tus propios alimentos, aprender a curarte. Y algo que hablaban hace un momento en una de los comentarios, el sonido como un elemento que cura. Y el sonido cura. Y no lo digo yo. Hay un libro de Oliver Sacks que se llama Musicofilia y que habla precisamente de la música que te cura, pero también de los sonidos que te curan. Y creo que eso se llevó a la radio. Y en la pandemia se reforzó. Y entonces vamos a tener precisamente una serie de enseñanzas que van a estar ahí, de cómo la radio se va a reforzar, se va a erguir precisamente jubiloso, sobre todo la radio comunitaria, porque está diciendo, vean, ustedes han imitado por años
la parte de la radio comercial, pero hay otras formas de hacer radio, ¿no? La parte, géneros y formatos tradicionales, que como dicen los jóvenes, ya fueron. O sea, me parece lo que está haciendo también la radio comunitaria en este proceso fue generar nuevas pautas de comunicación, nuevos géneros y formatos, nuevas formas de comunicar. Y yo creo que es parte de sus aportaciones. Me decían, precisamente ayer platicando, alguien de radio, una radio comunitaria, me decían que un grupo de alcohólicos anónimos les pidieron un espacio, ¿no? Un espacio. Y yo les dije, wow, es fabuloso. Y le digo, ¿y de qué hablan esto, no? La gente de Alcohólicos Anónimos. Me dicen de nuestras experiencias, de sus experiencias que están viviendo. Y yo les comentaba de esto, Camila, que tú conoces bien, que todos conocemos bien, del caso de la colifata, ¿no? Y lo que se ha denominado la parte de las radios locas. Primero fue la colifata, pero hay muchas radios, ¿no? Ya denominadas radios locas. Y cuando me hablan de esta parte de cómo los alcohólicos han pedido su propio espacio, dije, me parece que es otra forma de hacer comunicación. O la forma, en pandemia no se podía salir, pero sí podías enviar tu mensaje, ya sea por la parte de WhatsApp, por la parte de regresar a la telefonía. O sea, se regresó a la telefonía también. Entonces, para comunicar su sentir. Entonces, yo creo que la radio vino a enseñarnos nuevamente la parte de la comunicación. Sí, Camila, ¿quieres decir? No, bien, estamos medio justos con el tiempo, por eso quería, digamos, invitar también porque siguen llegando comentarios y preguntas. Bueno, no queríamos que se pierdan justamente, porque también va en línea con esto último que vos estabas comentando, Graciela. Primero, a ver, vamos a ir comentando, llegan también algunos comentarios, en este caso desde Bolivia, comentan el rol de nuestras radios fue muy significativo para rescatar y transmitir saberes ancestrales, esto que mencionaban, sobre medicina natural para apoyar en la contención emocional y mantenernos de alguna manera sostenidos, ¿no? Así que bueno, esto está siendo, ¿no?, como un común denominador en estas experiencias y nos llega también por escrito que, bueno, entiendo que está aquí en la sala de Zoom, así que si quiere también preguntarlo con su voz sería muy bueno, de Adalid Arcieniega, ¿no?, que también, bueno, comenta el caso y la experiencia de Bolivia y el rol del Estado, ¿no?, acerca de las informaciones. No sé si querés comentarlo. Claro que sí, Camila, un gusto saludarte. Un fuerte abrazo para Graciela, para Cristina, para Edmundo, para María y bueno, para toda la familia Aler. Comentaba que en Bolivia el Estado se había encargado justamente de informar acerca de la pandemia y del confinamiento con narrativas pensadas en el mundo urbano. No obstante, la mirada rural había quedado a un lado. Y quienes asumieron ese rol justamente fueron las radioemisoras como ACLU, que con una mirada popular en idiomas nativos como el quechua, el guaraní, que tuvieron que informar a la población sobre lo que representaba esta pandemia. Y yo quisiera preguntarle a Edmundo y a Graciela, con este nuevo contexto, con esta nueva mirada, ¿cuáles consideran ustedes que serían los nuevos roles y desafíos que deberían coger las radios populares y las radios comunitarias? Bien, muchísimas gracias, Adalid. Creo que para varios amigos que, claro, no están familiarizados con mi nombre, porque más me conocen por el segundo nombre, Armando. Entonces ahí tengo algunos mensajes que dicen, ¿y te cambiaste de nombre? No, lo que pasa es que mi primer nombre, por cuestiones familiares y confusiones con mi padre, es que me pusieron que utilice el segundo, o sea que ya sabemos que este nombre y apellido no solamente, es más que un alquiler en este proceso de vida, ¿no? Pero me pueden relacionar como Armando. Bien, contestando a lo que dice Adalid. Creo que el rol de las radios alternativas, populares, comunitarias, educativas, en cuanto a la educación, siempre estuvo ahí.
Creo que este fue uno de los fundamentos con los cuales aparecieron las radios comunitarias en América Latina. Fue parte del proyecto de cambio social, fue parte del proyecto político, cultural y social. Y que claro, en los tiempos como ha ido cambiando, y quiera o no, en estos últimos tiempos, la tecnología nos ha exigido hacer varios cambios, no solamente con los temas, las narrativas, etcétera, sino también con los hábitos de trabajo comunicacional. Creo que en ese sentido nos queda como para establecer con más claridad esto que no debe desvincularse. ¿Seguimos trabajando con tecnología analógica o solo nos dedicamos a lo digital? Fíjense que en ese sentido, justo las transmisiones analógicas fueron las que salvaron mucho más que las digitales. Las digitales realmente nos generaron mucho ruido, que ayudaron también, indudable, pero más ayudaron las transmisiones que en las radios AM y también algunas de FM, al menos en el caso de Ecuador. Esas tuvieron más posibilidades. Y obviamente ahí ya existe una tradición de participación y también cercanías, porque son los medios y también sus mediadores, sus facilitadores o educadoras y educadores en la radio son próximos, son de la comunidad. Y entonces eso hay que mantenerlo, creo yo, sin desmerecer la tecnología y lo demás, que claro nos ayuda, pero nos hace perder también estas proximidades. También hace que las características y la redefinición de comunidad cambie, porque obviamente se desterritorializa. Entonces, en cuanto a esta situación del rol de nuestras radios en los procesos educativos, yo creo que es el de seguir acompañando y de seguir proporcionando nuevas experiencias y apostando a nuevas formas de educación. La educomunicación es un brazo, es una herramienta poderosa en nuestras emisoras que no la podemos desestimar, sino que tenemos que más bien seguir experimentando con las nuevas herramientas que aparecen y habituándonos a tener ya esta compañía que no se va. Sin dudas, es bastante claro esto que planteas, Edmundo. Graciela, no sé si querés agregar algo en relación a esta pregunta. Me parece que estamos en lo que yo decía hace un momento, la parte de las narrativas. La esencia son las narrativas, que es finalmente lo que llega a las audiencias. Primero es, ¿qué voy a narrar? ¿Qué tipo de narrativas? Que rompan precisamente y que vayan a contrapelo de lo que hace la radio comercial. Me parece que por ahí señalaba Diego Lizarazo que la globalización cultural la arrasa con todo. Pero parte importante que ha sido es que las radios comunitarias no permiten esta parte, no son arrasadas, porque hay algo muy importante. El tipo de comunicación y significación es muy difícil que sea decodificada para gente que no sea del territorio. A lo mejor la escucha y la repite, pero no la comprende. ¿Por qué? Porque esa codificación solamente pertenece a la parte del territorio, porque lo estás viviendo. Después, me parece que es fundamental la parte de la interculturalidad y la parte de la decolonialidad. ¿A qué me refiero con esto? En términos de la decolonialidad, la parte de los saberes, el saber poder, ¿sí? Está en las comunidades, ya sea urbanas, ya sea rurales, los diferentes tipos. El poder y el saber está ahí. Y entonces, a la hora de narrar, se tiene que privilegiar esto. Pero también se tienen que establecer otro tipo de diálogos con la naturaleza, con las filosofías, las músicas. Los jóvenes están produciendo ahora, me invitaron a dar clases en Cotopaxi, ahí en la maestría, y un joven nos presentó trabajos de cantantes precisamente de la región y las mezclas que hacen. Creo que parte de este tipo de música que deben de tener más difusión, deben estar ahí. Y la pregunta es, ¿qué narrativas? ¿Cómo los voy a
a transmitir qué tipo de montaje, porque más allá de las tecnologías, porque sabemos que las tecnologías están ahí, ¿sí? Pero yo siempre digo, a mí de nada me sirven las tecnologías si no sé cómo usarlas o cómo narrar. Y sobre todo, teniendo en cuenta algo muy importante, las audiencias. ¿Quiénes son las audiencias? Y la parte de la comunicación horizontal. Me parece que eso es fundamental porque a veces, a lo mejor no de manera consciente, replicamos estructuras comerciales. ¿Por qué? Porque es lo que conocimos y pensamos que así debe de ser. Y creo que es el momento precisamente de romper esas estructuras tan añejas, tan anquilosadas. Y creo que lugar común, pero sigue siendo tan importante, el trabajo en colectivo, el trabajo con la comunalidad. Creo que es parte de la esencia y cómo vamos a estar trabajando. Y rescato otra vez el mundo de las sonoridades. Creo que si se rescatan los sonidos del territorio y a partir de eso se hacen las cuñas, se hacen los IDs, en fin, todo esto, las identificaciones, vas a tener una producción, un diseño sonoro único. Nadie más en el mundo lo van a tener porque esos sonidos solamente son de tu tierra. Entonces creo que por ahí yo iría. Bueno, son muchos disparadores muy interesantes que me parecen que da mucha tela para cortar, porque de aquí en realidad en adelante se abren también otros debates y otras charlas que podríamos seguir dando. Por un lado, esto último que marcaba Graciela en relación a las audiencias, ¿no? Digo, volviendo al origen de esta charla, y es, bueno, la pandemia, en este caso, cómo se ha modificado nuestros medios y nuestra forma de hacer comunicación. Bueno, estas pausas, ¿no? Y rediscutirse y rever, por un lado las audiencias, por otro lado los ritmos, los sonidos y demás, y en definitiva creo la forma, ¿no? En la que estamos haciendo comunicación. No solo observando las lógicas comerciales, sino también hacia adentro de nuestros medios comunitarios y las distintas modalidades, nuevas modalidades que hayan surgido. Así que bueno, creo que podemos seguir largo y tendido, pero nos hemos quedado sin tiempo, así que bueno, agradecemos por un lado a quienes nos han estado acompañando desde el Facebook de ALER, quienes han estado aquí presentes en la sala de reunión, que nos han visto y escuchado en vivo, o que nos estén escuchando en diferido también. Agradecerles a Edmundo y a Graciela, muchas gracias por esta participación, por este rato aquí, con esta charla, con este webiradio del día de hoy, y agradecerle también, por supuesto, al apoyo técnico de Iván Terceros de CIESPAL, que ha estado ahí firme con toda la cuestión técnica, que no es menor, porque bueno, este enlace latinoamericano la verdad que ha salido muy bien, así que bueno, muy contentos y contentas de haber podido participar. Por mi parte, agradecerles también a todas y a todos, también de ALER por la convocatoria y por el espacio, y bueno, nos estaremos encontrando en alguna próxima edición de estos encuentros, de estos webiradios. Saludo, por supuesto, a toda la gente de la Patria Grande. Un abrazo equinoccial desde Ecuador. Muchísimas gracias. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, le invita al webiradio Cómo la pandemia transformó nuestra forma de hacer comunicación popular. Escúchelo este miércoles 8 de junio, 9 horas, Centroamérica, 10 horas, México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 11 horas, Caribe, Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. 12 del mediodía, Argentina y Brasil. Siga la transmisión vía Facebook Live. ALER, 50 años. Pasión por la vida. La Asociación Latinoamericana